¿Qué va, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy les quiero presentar un pequeño proyecto que tengo. Es un proyecto express que vamos a trabajar pues lo más rápido que se pueda, porque no es mío, es uno de mis hermanos que me pidió que le hiciéramos el mismo tratamiento que se ha venido haciendo al bochito, el del canal, a la rocaleta. Entonces le vamos a quitar el motor, transmisión, vamos a limpiar por abajo, vamos a arreglar toda la bahía y la vamos a pintar de nuevo y vamos a hacerle 2-3 ajustillos al motor que le faltan porque está tirando mucho aceite, y bueno, volverlo a subir y dejarlo pues lo mejor posible, ¿va? Pero bueno, pues vamos a dejar de hacer tanto bla bla y vamos a ver ahorita el proyecto, ¿sale? Vamos allá. Pues bueno, entonces lo primero que vamos a resolver es el tema mecánico. Trae muchos problemas mecánicos y fugas de aceite. Entonces, pues lo primero que se va a tener que hacer es bajar la máquina y le vamos a dar estética a la máquina y vamos a quitarle las fugas de aceite. También este filtro pues no debe de estar aquí, porque donde se chorrea esto, bueno, que de todos modos el filtro o la manguera pues está peligroso que pase por aquí siempre. Entonces vamos a buscarle una manera y manguera más reforzada. Esta es de la manguera pues más económica y esta es más fácil que se agriete, ¿sale? Entonces la bobina también mejor la pasamos para allá atrás o al lado de la pastilla del encendido electrónico y pues vamos a limpiar toda esta área y vamos a sacarle las fugas, como les digo. Entonces vamos a ver ahorita la parte baja del motor para ver cómo está. Bueno, aquí yo creo que vamos a descartar lo que es el ajuste del clutch, porque como pueden ver todo lo que es el ajuste está hasta adentro. Entonces yo creo que si lo saco ya no va a oprimir igual el plato del disco en el volante motriz, y entonces menos va a tener el ajuste. Entonces esperemos que todo ese problema de que no entran bien los cambios sea problema de que ya la pasta de clutch pues ya dio lo que tenía que dar de su vida útil y sea lo más, digamos, sencillo, ¿vale? Entonces pues vamos a dejar esto entonces hasta aquí con esto, porque pues no, hasta que desmontemos todo para checar qué es lo que es, ya dar un diagnóstico más certero. Y bueno, otra cosa de la que también tiene problemas es la palanca. Como tal, no sé si sea en la palanca o no, porque son para mí 3 o 4 factores. Uno es que ya los bujes de la palanca estén mal. Otro, que sea la varilla que viene, o la pipa que le llaman, que viene de la palanca hacia la transmisión, o el clutch, o lo que es la campana de la transmisión y la varilla que hace que empuje las velocidades. Esos 4 factores son los que pueden ser para mí, porque si yo trato de meter, bueno, hay primera, segunda como que entra media rara, tercera ni entra, cuarta, o sea, está como muy fea la caja o la transmisión. Entonces hay que ver qué es lo que es y pues tratar de arreglarlo. De todos modos la voy a desmontar para darle mantenimiento a los bujes que vienen acá internos, a lo de la palanca, y lo que va a ser la transmisión de todos modos se va a bajar, ¿sale? Entonces por ese lado no hay ningún problema, pero sí hay que determinar cuál es ahora sí que el problema de esto, ¿sale? Entonces vamos para la parte de atrás para empezar a desmontar el motor. Bueno, como vieron ya en clips anteriores, pues sí está por todos lados tirando aceite, de las flautas, de la tapa, y muy seguramente, y casi estoy al 100%, que también está tirando de los retenes, el del motor y el de la caja de transmisión, que esos ya no han de estar funcionando para nada, ¿va? Y pues obviamente pues trae unas fugotas en lo que son las machetas. De hecho, pues si las alcanzan a ver ahí, en esa parte de ahí está toda destruida, ¿sale? Esa, y bueno, del otro lado está igual, no cambia nada. Y ¿qué más? Las tapas de las punterías pues igual, están igual acabadas, pues obviamente hay que también trabajar en ellas. Y bueno, pues ven todo el aceite que está todo feo. Los pisos también de pues hay que ver cómo lo vamos a hacer para repararlos de nuevo, porque obviamente pues ahorita todavía no tengo el espacio para separar el cascarón y poder arreglar esas planchas, cambiarlas, pero bueno, algo podemos hacer. También, si alcanzan a ver aquí, lleva una tierra siempre de lo que es la transmisión al chasis. Aquí está el cable original,
que es este, pero obviamente pues ya no está agarrando a nada. Entonces este es muy importante que lo tengamos, porque el problema de no traer eso es de que no le llega bien tierra a lo que es la bobina y por eso se calientan y se echan a perder más rápido, ¿sale? Pero bueno, entonces pues ese es el estado que tenemos que ir arreglando. Y bueno, miren la sorpresita que encontré acá, que trae otro filtro de gasolina, ¿sabes? Entonces pues también eso está mal, tenga dos. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el desmontado del motor, y lo primero que yo hago es tratar de etiquetar todo lo que tiene el motor, como los cables, fichas, todo lo que sea, para tratar de dejarlo otra vez en su lugar. Yo por eso tengo una caja grande y una caja pequeña de espacios para poder meter todos los tornillos y todo lo que tiene, ¿sale? Ahorita se los voy a mostrar. Entonces esta es la caja que les digo, una es para espacios como de tornillos, tuercas, todo lo que salga, y esto ya es para las cosas más grandes, que es el carburador, el distribuidor, la bobina, bueno, en general todo lo que le vamos a quitar al motor para poderlo bajar. No es necesario, para mí sí, porque como donde estoy agarra muy poca altura, entonces para mí es más fácil desmontar todo y casi nada más sacar el puro bloque, ¿sale? Porque no tengo un gato que me haga subir más el carro, ¿sabes? Entonces ahorita vamos a empezar con eso, vamos a empezar a etiquetar y a desmontar. Entonces lo primero que voy a quitar es la tolva, esta que tengo aquí enfrente, y vamos a empezar a quitar todo lo demás. Bueno, ok, acabo de quitar entonces la tolva. Esta tolva sí es bien importante que la traigan, porque ayuda mucho al enfriamiento del motor. Siempre hay que tener todas sus tolvas, ¿sale? Completas para el buen correcto y enfriamiento del motor. Bueno, estos guantes no los usé ni un día y miren, ya se abrió. Voy a tener que ir a reclamar la garantía, ¿vale? Entonces pues hay que cambiarlos. Hay que desconectar la batería para poder quitar porque este trae corriente continua de batería. Entonces lo mejor es quitarla para que no vaya a haber ningún problema, ¿va? Déjenme desconecto la batería. Arnés de la bobina y pastilla de encendido afuera también, y bobina, bulbo de presión de aceite, que está tirando aceite por ahí. Está muy sucia de aceite toda esa área. Hay que ver si está bien o qué onda. Sí, y yo creo que vamos a tener que quitar la tolva para poder sacar, en mi caso, porque los que le digo es que está muy bajo mi gato, hay que meterle más altura. Ahorita vamos a ver cómo lo hago. Nos vamos a quitar también la tolva y distribuidor, no, y tolva y alternador. Vamos a dejarle todo otra vez. Bueno, ok, acabo de ya quitar todo lo que es lo eléctrico, lo que es lo del alternador, lo de la bobina, encendido electrónico y bueno, en general todo lo eléctrico. Y ahora lo que voy a hacer es quitar, como les comentaba, la tolva, pero para quitarla voy a tener que quitar la tapa. Quitando la tapa ya podemos quitar este tornillo que es un 13 y dos tornillos que trae a los costados, uno acá y otro acá que son 10. Lo quitamos y la podemos sacar hacia arriba, ¿sale? Entonces déjenme hago eso y ahorita les digo qué vamos a hacer. ¿Dónde están? Más bien, ¿dónde están los tornillos que hay que quitar para poder dejar suelto el motor?
Bueno, entonces ahorita vamos a tener que quitar 4 tornillos que se encuentran, 2 en la parte superior, uno que sujeta la marcha y este lado, otro que va a estar acá atrás de donde está el radiador del aceite, y 2 por la parte baja. Esos son tuercas más que nada porque los tornillos se quedan en el bloque del motor, entonces pues hay que quitarlos y ya con eso podríamos dejar libre el motor, ¿vale? Y miren, esto es lo que les decía, no sé por qué tiene un filtro acá y otro allá adentro, está medio raro eso, pero bueno, ahorita los vamos a quitar y ya después vamos a poner el que debe de ser nada más. Bueno, al parecer ya saqué todos los tornillos que traen, los que le comentaba que eran 2 tuercas abajo y 2 tuercas o tornillos arriba. No sé por qué está así, la verdad, pero bueno, no sale, como que debería ser rosca, pero como ya está mal, pues vamos a tratar de sacar así el motor, a ver si sale. Yo creo que sí, no hay ningún problema. El del otro lado sí salió sin problema, ya no lo tiene, aquí exactamente ahí. Ya nada más sería cuestión de empezar a tratar de sacar el motor y ya tendríamos todo fuera, ¿vale? Ok, para meter sacar o subir el motor, lo mejor es ponerle unas tablitas al gato. Obviamente debería ser un poquito uno más grande, pero si no lo tienen, pues unas tablitas independientemente del tamaño para poderlo recargar en la mera tapa del cárter. Ahí es donde vamos a poner el gato, vamos a subir tantito y ya lo vamos a empezar a jalar de un lado al otro, ¿vale? Para irlo haciendo hacia atrás. ¿Qué hacemos? Tú lo jalas, yo lo jalo. Bueno, ok, como vieron ya salió el motor, creo que salió muy rápido entre los dos, mi papá y yo. Como lo ven, sí está muy sucio, está aventando mucho aceite ahí también en la caja. Hay que lavar todo, cambiar piezas y vamos a reempaquetar todo. Yo creo lo único que no voy a abrir pues es el bloque, pero las camisas y las cabezas las vamos a separar para ponerle sus empaques, un poco de silicón, lo que tenga que llevar para que ya no esté tirando tanto aceite o nada de aceite, ¿va? Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar el clutch, su volante y todo, y vamos a empezar a quitar los periféricos como el carburador, las emisiones, el del aceite, todo, y quiero hacerle algunos empaques o bueno, como tapas donde van a ir los huecos para poder lavarlo con presión sin ningún problema de que se le vaya a meter el agua, ¿sale? Entonces vamos a quitar eso primero y ya vemos lo demás. Bueno, entonces para quitar el volante del clutch o la prensa, lo que voy a hacer es primero ponerle este dado, esta muelita que sirve para sostener todo el volante y no se gire. Nos va a servir también para cuando saquemos este volante. Entonces aquí nada más, así, y con su tuerca. Más que suficiente así. Y ahora vamos a sacarlo. Hay que sacarlo en cruz y de a poquito, porque esto tiene mucha presión. Entonces si lo sacamos de un lado, así por lado, podemos echar a perder la placa, ¿vale? Entonces de a poquito le vamos a ir dando a cada tornillo. Uy, como que no da. Vamos a hacerlo mejor con este. Pues ya salieron, o se aflojaron todos. Y ahora vamos a quitar esta tuerca con un dado grande, que sería una 716. Y haciendo palanca, porque esto está muy apretado, o debería de estar muy apretado. Y ahora ya podríamos quitar este. Y bueno, para quitar el volante ya nada más sería cuestión de meterle unos desarmadores por los lados e ir palanqueando. Así de un lado uno, del otro, despacito, sin prisa, sin nada, de todos los lados, que va saliendo poco a poco.
Bueno, ok, ya no salió o se vio cuando se cayó el volante de inercia del clutch, pero bueno, ya está afuera. Ahora sí lo que veo es que está súper sucio, de que ese retén ya no estaba ahora sí que haciendo su función, reteniendo nada. Y la liga de aquí creo que ya ni tiene, la liga debe llevar una liga, la cual se siente muy plana y yo siento que por aquí estaba afogando mucho aceite, ¿vale? Entonces, pues ahorita vamos a seguir desarmando todos los periféricos y lo vamos a subir en el soporte que se hizo, que si no has visto cómo se hizo, te voy a dejar ahí un enlace también para que veas cómo se fabricó aquí en el canal. Bueno, entonces para ponerle el soporte que hice, vamos a meter estos como espaciadores, son pedacitos de tubo y se los vamos a poner aquí y ahorita les vamos a poner otros arriba, ¿vale? Entonces cortamos los tornillos y vamos a tratarlo de que esta parte de aquí quede en medio aquí con el cigüeñal, lo más en medio que se pueda. Hay que moverlos, quitarlos, aflojarlos. Ok, así flojos para que se puedan mover donde los necesitemos. Y ahora sus otros dos espaciadores. Bueno, ahí quedó ya puesta la base o el soporte principal y pues quedó lo más en medio que se pudo del cigüeñal. Obviamente pues queda milimétricamente chueco, pero bueno, con eso es suficiente, ya está bien apretado todos los tornillos y ya nada más lo tendríamos que poner en su base. A ver, entonces ahorita le voy a decir a mi papá que me ayude para poderlo subir. Bueno, ahorita ya lo tengo arriba del soporte, que si no vieron cómo se ha fabricado este, pues se los voy a dejar en una descripción o en la tarjeta, pero algo que sí tienen que tener en cuenta antes de quitar el volante del clutch, y bueno, de la inercia, con la muelita que les enseñé hace ratito, tienen que quitar, si van a hacer todo lo que voy a hacer yo, quitar la polea del damper, porque si no, se les va a estar barriendo o dándole vueltas. Yo ya pude zafarlo con la palanca y con ese desarmador ahí metido, ¿sale? Pero no es lo correcto. Deberían de tenerlo allá, entonces para que no se les vaya a olvidar, quitar esa tuerca del damper. Bueno, este lo voy a sacar con el extractor que tengo de volantes, a ver si con ese sirve. Bueno, entonces ahorita no voy a poder quitar la polea porque el extractor que fabriqué y el que tengo y todos los que tengo no me sirven más que este que sí fabriqué, pero el problema es que los tornillos están muy gruesos y muy cortos, entonces tengo que ir a conseguirlos. Consigo y bueno, eso ya es lo de menos, pero entonces me voy a seguir ahora sí a desnudar todo esto y yo creo que vamos a tener que cortar aquí el escape en esta parte de aquí y en esa parte de allá porque no lo vamos a poder quitar si no es así. Entonces voy a desnudar primero acá y luego vamos a cortar estos para poder quitar todo, ¿va? Entonces vamos a ver eso. La puedo quitar así porque ya está bien tronada de aquí. Hay que reemplazarla.
Bueno, ya quedó totalmente desnudo, ya no tienen nada de lo que viene aquí de los complementos. Y ahorita lo que voy a hacer es, por lo menos estos grandes, taparlos ahorita así para que no les vaya a entrar ningún polvo, ni nada, que un objeto extraño que pueda meterse aquí al motor, ¿sale? Entonces con unos trapitos y ya por lo menos así dejarlo antes de lavarlo. Porque quiero hacerle como unas tapas que sirvan aquí con placa, un pedacito de metal, hacerle como si fuera una tapa ciega a todo, aquí, a todo, a lo que se pueda, para que posteriormente se pueda lavar sin ningún problema, darle presión con la Karcher y todo y que quede en perfectas condiciones, ¿va? Entonces ahorita vamos a tapar nada más estos hoyos. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Como vieron, está muy sucio. La verdad es que sí, no se le había hecho yo creo ninguna cosa a este motor, porque tiene demasiadas fugas. Entonces pues vamos a empezar a resolver esta situación. Y ahorita ya dejamos desnudo el motor para empezarlo a trabajar. Si ven que voy a estar cambiando de cosa a cosa, que voy a estar brincando, es porque luego no tengo todas las cosas en el momento y entonces tengo que seguir avanzando, ¿sale? Para que no se vayan a desesperar, pero lo vamos a tener que terminar esto rápido, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido de algo. Si fue así, si les gustó, por favor suscríbanse, comenten, compartan y nos estamos viendo próximamente. Bye. Ya está, ya salió.